Un saludo a Karina Sáenz Borgo. Karina, bienvenida a Noticias RCN. Muchas gracias, muy buenos días. Karina es escritora, por supuesto, venezolana. Tiene esta novela aquí en los pabellones de la feria a disposición de los lectores. Se llama La hija de la española y es una historia que ya inmediatamente vamos a hablar de ella porque tiene que ver con Venezuela. Les decía que Karina es escritora venezolana y quería preguntarle eso. ¿Qué de Venezuela va a encontrar la gente aquí en su libro? ¿Qué el lector que tenga apenas estas referencias, qué le podemos contar sobre su novela? Bueno, el lector va a encontrar de alguna u otra forma a Venezuela como escenario. Está mencionada muy pocas veces, acotada muy pocas veces, pero se comprende perfectamente que es la Venezuela contemporánea. Y está retratada a través de un personaje que es Adelaida Falcón, que pierde a su madre, que pierde su casa, que lo pierde absolutamente no todo, hasta el nombre, y está tan desesperada por salir de un país que la expulsa, de un país violento, un país que ya la desconoce, necesita robar la identidad de alguien para salir. Por eso se llama La hija de la española. Entonces, bueno, está retratado una gran tragedia, que es la gran tragedia venezolana. Pero también creo que cabe la gran tragedia universal, ¿no? Del que ha sido perseguido o del que nada tiene. Del hambre, ¿no? Del hambre. Todos los procesos, todos los países que se han sometido a procesos totalitarios como el venezolano han tenido a Adelaida Falcones por todas partes. ¿Qué era lo que le permitía a usted, Karina, contar esta historia desde la literatura y no de pronto desde otro artefacto o medio como el periodismo, por ejemplo? Yo tengo ya casi 20 años haciendo periodismo y puedo entender que es importante el dato, pero si yo hubiese querido informar, hago un reportaje, pero yo quería emocionar y por eso he decidido escribir una novela. Y plantear puentes, metáforas y significados profundos frente a lo que vive su país, me imagino. Sí, aquí todas las figuras son alegóricas, o sea, no hay, fíjate, no hay nombres de políticos, no hay años, hay alegorías. Hay alegorías a la madre es la patria, hay alegorías a la revolución o a lo que se llamaría el régimen, que es la mariscala. Hay una serie de fantasmagorías que le van a permitir al lector comprender una situación profundamente dolorosa, pero que no lo exime y no lo expulsa de la literatura universal. Y yo quería aspirar a hacer una novela hermosa con esto, ¿no? Quería hacer una novela que aspirara a lo literario. Y de alguna u otra manera, aunque su razonamiento es periodístico, porque todo lo que está contado allí es cierto, las historias principales son estructuras literarias, son estructuras de ficción. Y por supuesto, además de lo que dice Karina, también están las torturas, bueno, ya lo decíamos, el hambre y una cantidad de elementos que seguramente van a estremecer mucho al lector. Estas historias tienen un trasfondo casi que metafórico con la situación que vive su país. ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Qué podemos decir frente a todo lo que ocurre allí y que usted tiene una mirada valiosa porque es desde la ficción y es desde una persona que se ha atrevido a contar lo que pasa allí? Yo veo la situación venezolana con tremenda preocupación. Creo que desde aquí, desde Colombia, donde por cierto he sentido mucha empatía de los colombianos con la realidad de los venezolanos, creo que el futuro, o aquello que pudiésemos entender con el futuro, va a costar mucho trabajo. Va a ser un largo trasiego que no se puede corregir. 20 años de régimen, es una generación entera que ha crecido sin ver que hay separación de poderes, sin ver que hay libertad de prensa, sin entender que los crímenes se castigan. Yo creo que vamos a tener que transitar un largo camino que va a exigir mucho de nosotros y ya lo está exigiendo. Creo que la diáspora tan tremenda que se ve tanto en la frontera y en la región como en la diáspora que hay en el mundo, es una temperatura muy clara del enorme reto que tenemos que enfrentar como sociedad. Y el primero de ellos es no terminar de sucumbir ante la barbarie y el autoritarismo, que creo que es manifiesto y es vulgar prácticamente. Lo que se sabe, porque siempre en las dictaduras hay un velo sobre la realidad y hay una fuerte censura como ocurre en Venezuela, pero lo que se sabe, lo que se ha podido contar y saber es terrible. En parte cosas como las que usted narra en su libro. ¿Usted qué otras cosas ha podido saber que tal vez causen tanta estupefacción que lo dejan a uno un poco pasmado para empezar a contarle al mundo de una vez por todas qué es lo que ocurre allí? Lo que pasa es que el drama venezolano es tan fuerte y tan profundo que podemos hablar de cosas realmente lesivas como la carestía que hay. No hay medicinas, no hay comida, pero también faltan las cosas más elementales. Falta el sosiego, faltan los proyectos personales, la gente se desdibujó. Las personas que resisten allí han tenido que de alguna u otra forma endurecerse para poder sobrevivir. Adelaida Falcón, el personaje de la novela, ella tiene que hacer muchas cosas con las que no está de acuerdo, se envilece. Yo quería contar algo en la novela, que eso lo permite la ficción, que es que la mayoría de los personajes aquí son víctimas y verdugos al mismo tiempo. Muchas veces los verdugos han sido víctimas y muchas veces las víctimas se comportan como verdugos. Eso es un rasgo característico de los procesos totalitarios. Y yo quería, de alguna u otra forma, me sentía acogida por... Hay grandes escritores que lo han contado. Coetzee lo ha contado en Esperanto a los bárbaros,
muchos escritores, de hecho, hay grandes escritores colombianos que yo respeto y quiero muchísimo y de la generación más cercana. Juan Gabriel Vázquez lo hacía con el ruido que hacen las cosas al caer. Uno hace metáforas, construye metáforas. ¿De qué forma se puede contar una tragedia de manera metafórica y a veces consiguiendo algo mucho más importante que es emocionar? A veces me resulta complejo y complicado meterle las manos, ¿no?, a este tema porque es doloroso, es una historia propia. Y creo que en buena medida eso puede hacer que la gente conecte, porque La hija de la española es una gran carta de amor a la Venezuela que aspiraba al progreso, a la Venezuela que se formó con los europeos que vinieron en la posguerra, española y europea, y de todos los latinoamericanos que vinieron. En este libro hay argentinos, chilenos, hay un gran concierto de lo que fue el país, y es una carta de amor a ese país. Es un poco dura, pero es mi carta de amor. Me quedo con esa frase que está bastante literaria para sintonizarnos con la feria. Una carta de amor. Aquí está, La hija de la española. Con Adelaide Falcón seguramente muchos lectores van a recorrer esa Venezuela terrible de la que ya nos hablaba Karina. Apenas unas pinceladas porque, por supuesto, estamos aquí en una maratón de entrevistas en la feria. Adelaide, mil gracias. Aunque belleza, hay belleza, quiero decir que hay belleza. Claro hay que belleza. sí, la belleza. Muchas gracias por esta conversación. Gracias por esta conversación y gracias por estar en Noticias RCN.